esta noche? ¿Cuántos han venido a alabar el nombre del Señor? Gloria al Señor. Me siento un poco nerviosa porque nunca lo había contado a tantas personas, pero gloria a Dios que van a escucharlo en esta noche. La palabra del Señor dice que Él llevó nuestras enfermedades, amén. ¿Y cuántos creen que Dios es el doctor de doctores? Amén, gloria al Señor. Y en esta noche quiero contarles mi hermoso testimonio de algo maravilloso que Dios hizo en mi vida. Quiero decirles que yo era una joven que llevaba una vida normal. No era cristiana cuando esto sucedió. Quiero decirles que de repente yo estaba estudiando mi carrera y para mí todo estaba bien, todo estaba normal. Yo no tenía a Cristo en mi corazón todavía. Todo empezó un día cuando yo empecé a sentir dolor en mi espalda. Me voy a hacer aquí. Empecé a sentir dolor en mi espalda, en eso de aquí, en el costado. Quiero decirles que era un dolor muy fuerte, insoportable. Y bueno, de repente me empecé a poner más mal. De repente cuando iba al baño yo ya no podía orinar. Me dolía demasiado la espalda. Y llegaron otros síntomas a mi vida y yo no entendía qué estaba pasando. Y de repente ya no podía ni probar el agua porque lo vomitaba, ni siquiera el agua podía tomar porque mi cuerpo no lo soportaba. Y recuerdo que por las noches era un dolor que yo no podía topar mi espalda a la cama, yo no podía estar acostada porque era insoportable ese dolor. Y así me fue poniendo más peor hasta que un día decidí ir al doctor. Y bueno, fuimos al doctor y pasé consulta. Y cuando él me hizo el examen de la orina, salió la orina como que si era sangre. Y él hizo la cara así y dijo, y bien extrañado como hizo la cara cuando vio el color que tenía la orina. Y bueno, fue y practicó el examen y todo. Y cuando salió, solo dijo que no me explicó muy bien, él no me explicó casi nada, solo me dejó unos antibióticos, me dijo que yo tenía una bacteria en los riñones, pero me dijo que solo tenía una y me dejó antibiótico. Bueno, yo me fui para mi casa, estuve tomando ese antibiótico, yo lo tomaba diariamente, pero nada pasaba en mi vida, yo seguía igual de enferma con aquellos dolores insoportables, yo seguía y no había ninguna mejora en mí y todo se empezó a poner peor. Yo me iba a hacer los exámenes y salía igual con aquella infección. Y de repente un doctor me dejó que me fuera a hacer una ultrasonografía de los riñones y me dejó un urocultivo para ver qué tipo de bacteria tenía yo. Bueno, y así fui al doctor, me hice esta ultrasonografía y ahí salió que mis riñones estaban completamente llagados, estaban con llagas y cicatrices, me explicó el doctor. Me explicó que un riñón ya estaba mucho más pequeñito que el otro, que me medía, no recuerdo cuánto, pero estaba más pequeño que el otro. Y en el otro examen, en el urocultivo, salió que yo tenía más de 100,000 bacterias en mis riñones y por eso era que yo estaba así. Quiero decirles que desde entonces yo me empecé a inyectar antibióticos, me ponía 2 inyecciones diarias, una en la mañana y una en la noche y así todos los días. Me puse 20 inyecciones, 2 diarias, ya se imaginan cómo pasaba yo. Y bueno, yo me iba a hacer los exámenes y nada sucedía, yo seguía igual. Pero de repente mi familia, mi tía me invitó a la iglesia y yo acepté ir y me empecé a congregar en la iglesia y empecé a asistir diariamente a los cultos, pero realmente no había un cambio aún en mi vida. Yo esperaba y yo decía que Dios me iba a sanar. Pero ¿cómo Dios me iba a sanar si yo no estaba actuando de acuerdo a sus mandamientos? Yo no estaba obedeciendo su palabra. Quizás solo le había buscado por una necesidad, tal vez porque quería recibir sanidad. Y quiero decirles que el Señor empezó a tratar con mi vida. Los mensajes que mi pastor predicaba, todos hablaban acerca de la fe. Y yo empecé a entender, cuando yo fui madurando, yo empecé a entender que era Dios el que hablaba a mi vida diariamente. Y yo seguía igual, enferma, no se pueden imaginar lo que yo pasaba. Cuando iba al baño era un dolor insoportable y yo casi orinaba sangre y así era constantemente. Mi familia, mis hermanos son testigos que están por ahí, que estuve a punto de
de morir, por decirlo así. Y así estuve yendo a la iglesia y de repente estuve llorando en la noche en mi cuarto y yo le dije al Señor, Señor, ¿qué sucede? Tú no me quieres, tú no estás conmigo. ¿Qué pasa? Que yo sigo enferma. ¿Qué pasa? ¿No me escuchas? Y quiero decirles que así llorando yo me quedé dormida. Y a eso de la 1 de la madrugada el Señor estaba respondiéndome. A través de un sueño yo pude ver que yo iba para una iglesia y que cuando llegué yo puse la Biblia así como en este púlpito y me quedé esperando al pastor y les pregunté a unos miembros que si a dónde estaba el pastor y me dijeron, el pastor ya va a venir, espéralo. Y recuerdo que yo puse mi Biblia así y de repente dijeron, ahí viene el pastor. Y cuando el pastor iba llegando yo agarré mi Biblia así y él tomó mi mano, fue una luz resplandeciente que brillaba, que tomó mi mano y me dijo, hija, me dijo así. Y yo solo escuchaba aquella voz y yo recuerdo que yo en mi corazón sabía que era Dios, me tomó de la mano y me dijo, hija, me dijo, ten fe, me dijo. Y yo le dije, Señor, pero yo tengo fe, le dije yo. Y él me dijo, no, hijo, no tienes la suficiente fe todavía, porque yo quiero hacer grandes cosas en tu vida, me dijo, yo tengo grandes propósitos en tu vida y es necesario que tengas fe porque yo te voy a sanar. Quiero decirle que yo desperté y yo dije, gloria a Dios, gracias Señor, porque yo me había dormido con un dolor inmenso en mi corazón. Yo en esos días me había centrado tanto en la enfermedad que yo no salía de mi cuarto, solo pasaba llorando, solo pasaba triste. Cuando llegaban a visitarme me decían, ¿qué te pasa? Y para mí todo el mundo era gris, todo era tristeza, yo no tenía alegría, era una persona súper amargada. Y después de ese sueño yo recuerdo que yo le conté a mi madre y le dije, mami, el Señor habló a mi vida, yo soñé esto y yo no vuelvo a tomar antibióticos porque el Señor ha hablado en mi vida y yo sé que lo que Él cumple lo promete. Y yo le dije, mami, yo no vuelvo a tomar antibióticos. Y ella me dijo, Mari, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser que no vas a tomar? ¿Te vas a morir? Me decía. Yo le digo, no, mami, Dios ha hablado en mi vida. Y recuerdo que desde esa vez yo dejé de comprar tanto antibiótico, tantas inyecciones que yo tomaba. Y empecé asistiendo a la iglesia más normalmente todos los días. Y yo conté este sueño y yo estaba esperando que el Señor hiciera esa sanidad en mí. De pronto, a la semana, un señor me dice que recibió de Dios, que le decía que me dijera que yo en una campaña iba a recibir sanidad. Y yo estaba esperando ese día. Y dice que le dijo que en una campaña iba a suceder mi milagro, que yo iba a recibir muchas sanidades, tanto del alma como de mi cuerpo. Y mi corazón se alegró tanto y fue ahí donde yo fui agarrando fuerza. Quiero decirles que sucedió en una campaña que hubo aquí en el Polideportivo. El pastor Antonio de Guatemala vino, estuvo ahí y todo fue tan lindo, tan maravilloso, tan sorprendente. Porque después de que yo había luchado tanto con tanto antibiótico, con tantos doctores que hasta se aburrían de mí porque me decían, vete para otra parte, tú siempre vienes aquí, me decían, a ti te vamos a terminar poniendo sondas y tú ya no vas a poder hacer esto y lo otro, vas a tener que usar sondas. Déjenme decirle que yo asistí a esa campaña y vi que el pastor, entre tanta gente, yo estaba ahí sentada en la grada y el pastor adentro y estaba empezando el culto y empezó a orar y dijo, en esta hora, dijo, yo siempre dejo el Señor siempre deja las sanidades para después, dijo, pero en esta hora el Señor está diciendo que ya ha empezado a hacer milagros en las vidas ahora, dijo. Y señaló para un costado y dijo, a este costado está siendo sanada una mujer de la matriz. Y yo estaba hacia el frente y yo dije, mi milagro quizás no va a ser, mi fe falló un poco, yo dije, mi milagro quizás no es ahora. Pero en eso estaba pensando yo, cuando de repente vi que él volteó la mano exactamente así, hasta donde yo estaba, y dijo, y en este costado está siendo sanada una mujer que tenía con dolores en sus riñones, y empezó a decir eso, y yo empecé a sentir un fuego que quemaba desde las plantas de mis pies.
permaneció ahí porque yo solo podía sentir la gloria de Dios, cómo me estaba sanando, cómo me estaba operando. Y déjenme decirle que desde este momento yo no he vuelto a tomar antibióticos. Yo estoy sana para gloria de Dios. Y estoy muy agradecida con el Señor por lo que ha hecho en mi vida. Y en esta hora le quiero decir a usted, mi amado hermano, que si usted se encuentra enfermito, ponga sus cargas delante de Dios. Póngase firme delante del Señor y crea que tiene un Dios poderoso, que se levantó de la tumba y que resucitó y que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Solo ponga su confianza en el Señor, porque Él es el único médico por excelencia. Lo que el doctor dice que para Él es imposible, para Dios todo es posible si nosotros lo podemos creer. Y este ha sido mi testimonio. Que el Señor les bendiga en esta noche y síganse gozando el tiempo con mi hermano.